No podemos olvidarnos tampoco de otra cuestión. Los poemas, por lo menos algunos de ellos, pretendían ser representables. Algunos hemos tenido la suerte de ver a Rafael Alberti representar sus poemas, incluso oírle contar, como luego ha escrito, incluso María Asunción lo ha recogido en la entrevista, en la larga entrevista que le hace en el libro, algunos detalles concretos, algunos detalles anecdóticos en torno a la configuración de estos personajes, al sentido del humor con que desarrolla la anécdota, a los pequeños factores y elementos con que son referidos en la política. Por ejemplo, qué casualidad que cuando habla de Stan Laurel y Oliver Hardy y rompen sin ganas 75 o 76 automóviles y luego afirman que de todo tuvo la culpa una cáscara de plátano, casi todos hemos reparado en que, bueno, uno es el flaco, otro es el gordo, la sintonía o sintonía que hay entre uno y otro, o hemos aludido a la cáscara de plátano como uno de los elementos peculiares del cine cómico americano, uno de los gags más conseguidos. Pero hemos reparado muy poco en 75-76. ¿Por qué 75-76? Precisamente porque era como se definía en los grandes mercados del cine las películas de dos rollos. Una película de dos rollos tenía que tener 75 o 76 risas, es decir, estaba construida y producida para que al menos hubiera 75 o 76 risas. En ningún sitio he encontrado la referencia, pero ¿por qué Alberti usa precisamente estos números y no otros? Que los números los precisa abundantemente Alberti en los poemas, eso lo sabe todo el mundo, hasta el signo pi, hasta el 2πr, hasta el 1, 2, 3, 4, que son las huellas que ha dejado la marca de Buster Keaton. Todo eso, efectivamente, está implícito, y tanto en las películas como en los poemas. Pero todos estos pequeños detalles que se van descubriendo al cabo de los años, o que de buenas a primeras uno concibe y se da cuenta de en qué medida Alberti ha podido conocer esos detalles, es lo que me quito el sombrero ante este poeta y sobre todo ante este ser humano. Y aún más, otra cosa que creo que no se ha destacado suficientemente. Sin duda, Alberti quería construir en el sentido arquitectónico de la palabra, un libro. Quizás se quedara en los 16 poemas que consideramos como tales. Quizás hubiera sido un libro ilustrado por Maruja Mayo, como así se puede ver en la receta literaria, donde hay 3 o 4 poemas que están ilustrados por ella. Pero es evidente que aquello no se llevó a término y que por tanto hoy hablamos del libro de los tontos más metafóricamente que otra cosa. No hay realmente un libro de los tontos, un libro sobre los tontos en el que nos hayamos puesto de acuerdo varios estudiosos del autor. Si miramos las obras completas, veremos que algunos de los poemas dedicados por Alberti al cine están en cal y canto, porque cronológicamente, de acuerdo con el criterio de las obras completas, pues pasa al lugar que le corresponde. Si miramos la antología de cátedra de Morris, comprobaremos que unos aparecen y otros no aparecen. Incluso en algún caso pues, no aparece completo el poema. ¿Qué he hecho yo en la selección y a la hora de elegir los poemas? Me he ido directamente a la primera fuente en la que están publicados uno detrás de otro, la Gaceta Literaria. Y para mí la Gaceta Literaria ha sido la Biblia, el canon que había que seguir. Salvo alguna pequeña errata, para mí el libro de los tontos está en la Gaceta Literaria. Y luego el que un poema se le quite el título, aparezca con otro, se le modifique en algún aspecto, etc., eso ya es cuestión de editores. De tal manera que, si me permiten, en este libro hay 2 libros. Uno, el libro de Alberti, y otro, el comentario mío en torno a él. Nada más satisfactorio que el que dentro de un libro mío esté incluido un libro de Alberti. Por ejemplo, telegrama de Raymond Huston a Wallace Beery. Así aparece en la Gaceta Literaria. ¿Cómo lo encontramos en el resto de las obras, sean completas, incompletas, primeras ediciones, últimas ediciones, simplemente como telegrama? Es decir, se le ha quitado, no sabemos por qué, acaso porque en alguna de las ediciones el propio Rafael lo quitó, lo de Raymond Huston y Wallace Beery. El poema se entiende mucho mejor como el telegrama que Raymond Huston escribe a Wallace Beery.
Es un poema sencillísimo. Yo diría que es el de mayor sencillez que hay en todo el poemario de Alberti. Y termina con una admiración que es el O. Bueno, empieza primero con Nueva York y acaba con Nueva York, pero acaba con un O al que yo le he dedicado algún valor semántico, en fin, digamos, me he preocupado de ver esa función del O en otros contextos que no fueran exactamente el verso de Alberti. Sin duda era una interjección que él utilizaba frecuentemente. Y hay una anécdota que se recoge en el libro que viene a significar un poco que Dios me coja confesado en este momento, porque tendré que repetir lo que ya he dicho. Y esa anécdota, que creo que es preciosa y definitoria, yo la incluyo en el comentario a Telegrama Raymond Huston y Wallace Bell. Ese O, dice Alberti, que es el que pronunció cuando una chica le había hecho una larguísima entrevista grabada en magnetófono para hacer una tesis doctoral, y cuando al día siguiente le llama a la misma señorita para decir: Rafael, lo siento, pero la grabación es muy mala y tenemos que repetirlo. Y el bueno de Rafael no dice: vaya usted a tal sitio, deje de ir a tal otro, sino simplemente dice: oh. Sería guapa la chica. Hay otra cuestión, y perdonen si estoy insistiendo en algunas cuestiones ya, que deben ser analizadas bajo perspectivas más estrictamente cinematográficas que literarias. Por ejemplo, el poema que se llama A Rafael Alberti le preocupa mucho ese perro que casualmente hace su pequeña necesidad contra la luna, ha sido analizado bajo las perspectivas literarias correspondientes. Pero sin duda es muy importante el que Rafael Alberti aparezca aquí entre los cómicos. Hay un proceso de identificación, como antes hemos señalado, que es muy significativo. ¿Por qué? Porque Alberti, digamos, se asoma a su obra, como él, como hace Hitchcock en alguna de sus películas, como hace Velázquez en alguna de sus cuadros. Se asoma discretamente y se asoma de esa manera, diciendo: le preocupa mucho a Rafael Alberti el perro que hace la pequeña necesidad contra la luna. Dos factores muy importantes. Uno, el perro. Ya estamos con el perro andaluz otra vez. Pero efectivamente, no solo que estemos con el perro andaluz, sino que Rafael Alberti sale al balcón para ver al perro que hace la necesidad contra la luna, lo mismo que Buñuel sale al balcón, afila la navaja barbera y le da el corte a la nube. No sé si es una invención mía, pero a mí me ha parecido que hay una correlación extraordinaria entre el factor cinematográfico del perro andaluz y la forma en que él aborda este poema. Y aún más, la luna es un elemento romántico por excelencia,